Pensemos en trenes eléctricos, en los taladros que usamos en casa o en casi cualquier cosa industrial. Pues detrás de todo eso hay una tecnología clave, una que convierte la electricidad en movimiento y el movimiento, de nuevo, en electricidad. Hoy nos vamos a meter de lleno a desmontar la máquina de corriente continua. Para entenderla bien, vamos a ver la fuerza física que la mueve, a despiezar sus componentes, a entender por qué puede ser a la vez motor y generador, y también hablaremos de los problemas típicos a los que se enfrentan los ingenieros. Y, para terminar, veremos cómo se puede controlar su potencia y su velocidad. ¡Vamos a ello! Muy bien, vamos al lío, al corazón de todo esto. Resulta que todo el poder de estas máquinas se basa en una única ley de la física. Una ley súper elegante, por cierto. En cuanto la pillemos, todo lo demás va a encajar como un guante. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible esta especie de magia? Pues la respuesta está en la relación tan íntima que tienen la electricidad y el magnetismo. Es como un baile de fuerzas que es, literalmente, el motor de toda esta tecnología. A ver, imaginemos una cosa. Si cogemos un cable, le metemos corriente y lo ponemos al lado de un imán, el campo magnético de ese imán va a empujar el cable, literalmente. Esa fuerza, que se llama fuerza de Lorentz, es la base de cualquier motor de corriente continua. Y es muy sencillo. Cuanto más potente sea el imán o más corriente le metamos, pues más fuerte será el empujón. Y ahora, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla? O sea, en lugar de usar la electricidad para mover algo, usamos el movimiento para crear electricidad. Si movemos un cable dentro de un campo magnético, obligamos a los electrones de ese cable a moverse, y eso genera un voltaje. Es lo que se conoce como inducción electromagnética, el principio que hace funcionar a todos los generadores. Vale, ya tenemos los principios físicos. Ahora vamos a ver cómo se aplican en el mundo real. Pasemos a la anatomía de la máquina, a ver las piezas del puzzle y cómo se montan para aprovechar estas fuerzas. Toda máquina de corriente continua, sea cual sea, tiene 4 partes esenciales. Son el estator, el rotor, el colector y las escobillas. Cada una tiene un papel súper importante en esta orquesta electromagnética. El estator, para que nos entendamos, es como el escenario. Es la parte fija, la que no se mueve. Su única misión es crear un campo magnético que sea estable y potente. Este campo es, por así decirlo, el ambiente en el que va a ocurrir toda la acción. Y si el estator es el escenario, el rotor es el protagonista, el que se lleva todos los focos. Es un cilindro que tiene un montón de bobinas de cobre y que gira dentro del campo magnético del estator. Es justo aquí donde la fuerza de Lorentz empuja para que gire o donde la inducción electromagnética crea el voltaje. Y aquí viene la magia, la parte más ingeniosa del invento. Sin esta pieza, el rotor daría media vuelta y se quedaría parado. El colector y las escobillas son como un interruptor que está perfectamente sincronizado. Le da la vuelta a la corriente justo en el momento exacto para que el empujón sea siempre en la misma dirección. Y así es como conseguimos que no pare de girar. Esto es lo que a mí me parece más fascinante de esta máquina. Su dualidad. No es una sola cosa, sino 2. Dependiendo de cómo la usemos, puede ser un motor o puede ser un generador. Es totalmente reversible. Si nos fijamos en la tabla, la simetría es perfecta. Un motor coge energía eléctrica y la convierte en un giro, en energía mecánica. Un generador hace justo lo contrario. Coge un giro, energía mecánica, y la convierte en electricidad. Son las 2 caras de la misma moneda electromagnética. Pero claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Hacer que estas máquinas funcionen en el mundo real tiene sus complicaciones, y los ingenieros han tenido que inventar soluciones muy, pero que muy listas. A ver, pensemos en ese instante, justo cuando encendemos el motor. El rotor está completamente quieto. ¿Qué significa eso para la corriente que intenta pasar por él? Bueno, pues aquí está la clave. Un motor, cuando gira, también es un pequeño generador. Produce su propio voltaje, uno que va en contra de la corriente que entra. Es como un freno, y se le llama fuerza contraelectromotriz, o FEM. Pero claro, en el momento del arranque, el motor está parado, así que esa FEM es 0. No hay ningún freno. La corriente se dispara y hasta podría quemar el motor. Por eso se necesitan sistemas de arranque especiales que limiten ese pico de corriente al principio. Otro problemilla típico es lo que se llama la reacción del inducido. A ver, imaginemos que el campo magnético principal es un río que fluye súper recto. Pues la corriente del rotor crea sus propias ondas, que molestan al río y lo desvían. Esta distorsión hace que la máquina sea menos eficiente y puede crear chispas, que no es nada bueno.
La solución pasa por mover las escobillas para pescar la corriente en su nuevo cauce o, de una forma más elegante, poner unos pequeños imanes extra, los interpolos, que son como rompeolas que mantienen el río en su sitio. Y todo esto nos lleva a la última pieza del puzzle, el control. Porque una de las grandes ventajas de las máquinas de corriente continua es lo increíblemente fácil que es regular cómo se comportan. Si tenemos un generador, ¿qué palancas podemos tocar para decidir cuánto voltaje queremos que produzca en cada momento? Pues tenemos básicamente dos métodos principales. El primero es de cajón. Si hacemos girar el generador más rápido, el cable corta las líneas del campo magnético a más velocidad y, por tanto, induce más voltaje. El segundo método es hacer más fuerte el campo magnético del estator. Si aumentamos la corriente que crea ese campo, el imán se hace más potente y un campo más potente genera un voltaje mayor. Simple. Ahora, la misma pregunta, pero para el motor. Si queremos que gire más rápido o más lento, ¿qué podemos hacer? Pues otra vez, tenemos dos caminos principales. Podemos controlar el voltaje que le llega al rotor. A más voltaje, más corriente y, por lo tanto, más fuerza y más velocidad. O bien, y esta es la opción más curiosa, podemos debilitar el campo magnético del estator. Sé que puede sonar raro, pero si el campo es más débil, la fuerza contraelectromotriz, ese freno del que hablábamos, también es más débil. Eso permite que entre más corriente al rotor y que al final acelere. Y esta idea es fundamental. A pesar de que esta tecnología tiene más de un siglo, la razón por la que estos motores siguen siendo tan importantes en la industria es precisamente esta, que controlar su velocidad es simple, es preciso y es muy, muy fiable. Así que ahí lo tenemos, partiendo de un principio físico súper básico, llegamos a la maquinaria pesada que construye nuestro mundo. La máquina de corriente continua es un verdadero testamento al ingenio humano. Y aunque tenga un montón de historia a sus espaldas, sigue siendo el corazón silencioso que mueve la modernidad. La pregunta ahora es, ¿qué será lo próximo que va a impulsar?